Bueno chicos, preparando aquí los coches antes de ir al evento que les voy a dejar por aquí de diciembre en Silleda. Voy a llevar a exponer estos tres bichitos para que la gente los vea, para que vean lo que es el canal. Si estás por aquí cerca y quieres ir a ver qué es lo que hago, pues por ahí estaré. En fin, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Voy a dejar el engendro listo ya de una vez por todas. Tengo que acabar la suspensión delantera, que ya la tengo casi toda lista. Estoy terminando de roscar aquí los bujes. Porque voy a cambiar las llantas por las llantas del nuevo proyecto, que bueno, ya de eso hablaremos un poco más adelante, pero voy a poner estas llantas nuevas allí y entonces necesito roscar eso a la medida de las llantas que tengo aquí, porque las de atrás son 10 y las que tenía el engendro son 9 y voy a conservar las llantas originales, quitar y poner, y luego me compro otras llantas de taco para eso. Entonces voy a dejar esto listo. Ponemos aquí ya la suspensión y las ruedas y ya miramos un poquito qué nos falta aquí, qué nos falta aquí y qué nos falta acá. Mañana voy a atacar a vamos a ver si dejamos la cadena lista y lo dejamos rodando mañana. En principio esa es la idea. Y también, en principio, dejarlo hoy ya listo rodando. Ya está rodando, lo que falta es limpiarlo y darle un poco de aprete a todas las cosas y nada más. Luego aquí voy a hacer unos detallitos también, voy a cambiar los escapes. Y bueno, lo dicho, antes yo tenía unas llantas que tenían este patrón de agujeros. Tuve que llevar al torno a que me lo rebajaran porque en mi torno no cabe, esto es demasiado grande. Y nada, ya me lo rebajaron, me hicieron los 4 agujeros. Aquel ya me los roscaron, pero bueno, llegué un poco temprano y me lo traje de una vez así. Ya lo terminé de roscar yo aquí. Espero poderlo hacer porque ya me dijo el tornero que esto estaba endurecido. Y claro, que aquí lleva una arandela, una soldadura y tal. Pero bueno, vamos a ver si soy capaz de roscarlo yo aquí. Un poquito de aceite y vamos para allá. Bueno, los discos de freno delantero, las pinzas, perdón, tuve que cortarles un poquito para que me entren en las nuevas llantas estas que estoy adaptando. Porque lo hice lo más justito posible para que me quede la llanta lo más adentro posible. Y así mejorar el screw radius, que es como que el radio de arrastre. Que bueno, voy a dejar una fotito por aquí de lo que significa. Pero en fin, vamos a probar ahora a ver si queda todo ya calzadito. Antes, también si nos fijábamos, aquí antes lo que era la llanta, por eso quería conservar estas llantas en particular, porque las otras llantas que tenía de aluminio me quedaban mucho más afuera, el disco me quedaba al descubierto, tenía más screw radius, que era lo que estaba hablando antes. Con estas ruedas, con estas llantas mejor dicho, quedan solventadas, que el disco ya queda súper cubierto, no tengo que hacer ningún tipo de protector, la pinza queda metidita. Todo se ve bastante mejor. Ahora no tiene los brazos de suspensión, pero cuando estén los brazos ahora aquí puestos, todo se ve bastante mejor. Es más, voy a mostrarle un poco los componentes de la suspensión. Aquí tenemos los componentes de la suspensión, que sería la mangueta, que aquí va montado todo. Aquí va montado el buje de la rueda, que es a lo que le hice donde va montado el disco. Es esto, que es este que está aquí. Aquí ahora estoy haciendo las roscas de las llantas nuevas. Ahí estarán las llantas antiguas. Y esto todo es hecho a mano. Hicieron esta arandela, esto no lo hice yo, yo compré el buggy ya con esta parte por lo menos ya hecha, pero se ve que el tipo que lo hizo antes, la verdad que lo hizo muy bien. O sea, el buje, mira, es súper envidiable. Quisiera yo hacer algo así tan guapo. La próxima vez que haga uno para algún otro proyecto, voy a sacarme las ideas de aquí porque esto está muy bien hecho, la verdad. Aquí van montados los rodamientos. Imagínate, hicieron esta pieza donde lleva los rodamientos y aparte tiene donde va montado el disco. Le hicieron las roscas aquí a esta piecita. Luego esta otra pieza le hicieron del tamaño correcto. Hicieron esta arandela grande con las roscas del disco. Juntaron esto aquí, lo pusieron en el torno, lo soldaron y todo quedó súper equilibrado. O sea, la verdad es que por ese lado, súper guay. Entonces tenemos esto hecho a medida. Tenemos las manguetas también hechas a medida. Tenemos los brazos de control hechos a medida. El amortiguador, bueno, es un amortiguador de moto. Luego tenemos las rótulas de dirección hechas a medida y bueno, evidentemente los soportes de los brazos de control hechos para esos brazos de control. Entonces nada, vamos a instalar ahora todo y vamos a ver qué tal queda. También cambié el soporte de los amortiguadores. Tengo ese soporte nuevo ahora, ajustable, que se conecta uno con el otro y van así tomados del chasis. Lo que tenía antes estaban bastante más feitos. Cambié el sitio de la batería. Antes la batería estaba aquí, ahora la voy a mandar para allá atrás. Y estos cables los voy a limpiar bien porque voy a cambiar la carrocería delantera. Voy a hacer algo un poquito menos abultado y no sé, con otro diseño. Solo voy a hacer, a ver si me da tiempo de hacer ahora para diciembre, espero que sí, para montar unos foquitos de afuera. Pero bueno, así vamos hasta ahora. Voy a terminar de reforzar todo eso y montamos todo lo que falta. Bueno chicos, aquí tenemos ya el sistema de transmisión por cadena nuevo para el Polaris y ya el que pensamos que va a ser el definitivo. Tenemos nuestros piñones de 530 aquí de moto. Este es el piñón original de de Honda CBR 1000. Y este es un piñón de estos, bueno, universales de 530 también. Hicimos este vástago adaptador que aquí
Esto es lo que encaja en el motor del Honda CBR. Esta es la estría original del Honda CBR, que la podemos ver aquí también en el piñón que le pusimos abajo. Esto es un piñón original de Honda CBR. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo ponemos arriba, luego ponemos este piñón aquí, y esto es lo que sale del motor de Honda. Ponemos la cadena y esto es lo que ponemos abajo en el Polaris, que tiene la estría de Polaris aquí, de la caja del Polaris, y lleva este otro piñón aquí. Vamos a probar con esta relación, a ver si la podemos acortar un poquito porque nos había quedado un poco larga. Y luego aquí encima de esto lleva todo este casquillo para poder reutilizar el rodamiento que ya teníamos, que es bastante más grande, para no tener que poner un rodamiento pequeño ahí. Así que nada, vamos a montar eso ahora y vamos a probar a ver qué tal. Sí señor, pues ya tenemos aquí nuestro nuevo sistema de cadena. Todo gira súper bien, alineadito todo. Lo que me falta es hacerle un casquillito que voy a poner aquí atrás para que, bueno, para hacerle tope a este piñón. Y luego por aquí adelante le vamos a hacer una ranura a esto para poder poner la presillita esta original, esta que lleva allí como, bueno, como las llevan en las motos originalmente. Pero bueno, eso ya va a quedar pendiente para otro día. Ya ahora pausamos aquí, tengo que buscar el rodamiento, tengo que buscar otras cositas para hacer el travesaño. Eso lo haría pasado, mañana o pasado. Ahora de momento vamos a seguir aquí con el engendro. Vamos a terminar el tema de la suspensión delantera. Voy a terminar de soldar las cositas que me faltan ahí en el chasis. Se lo muestro y ya instalamos todo y queda todo ya montado adelante. Y empiezo a adaptar la parte delantera de la carrocería. Bueno chicos, ya lo tengo listo para pintar. Ahora sí, voy a echarle la pintura aquí antigravillado, Vamos a fijar todos los brazos de control, ha sido todo a su sitio. Y luego vamos con la carrocería. Así que nada, ya tengo todo repasado, todo soldado, todo listo. Nada más para darle ahora la pintura, tengo que empapelar todo, pintar, dejar secar y ponerme a mar ahora en la noche. Bueno chicos, ya tengo todo empapelado, vamos a darle antigravillado y pintura. Bueno señores, ahora sí es verdad, empapelado y pintado. Ahora ya tengo que quitarle todos los forros obviamente, pero ya tenemos aquí todo el chasis otra vez del mismo color. Esto ya significa que ahora ya lo puedo montar y lo que vienen son modificaciones de estética básicamente ya. Ahora hay alguna otra cosilla que si mejorar algún cableado y ese tipo de cosas, pero ya lo que es la mecánica del coche ya funciona ahora. Y ahora lo voy a montar, ya queda funcionando y ahora es hacer mejoras, que siempre va a ser más divertido que estar haciendo, bueno, de todo. A mí todo me gusta, pero lo que viene ahora es lo que más me gusta, así que nada, vamos para allá. Bueno, aquí repasando las roscas, ya tengo 3 hechas, me faltan 2 y vamos a seguir aquí para terminar de montar todo esto. Bueno chicos, ya tenemos aquí chasis pintado, rótulas pintadas, manguetas y bujes ya instalados con sus rótulas de dirección. Ahora ya está todo listo para recibir los brazos de suspensión delanteros, amortiguadores, luego lanzarlo al suelo. Así que aquí podemos ver un poquito cómo va quedando esto. La mangueta, el buje, como ahora queda metido ahí en el neumático. Testear el soporte nuevo de la bomba de embrague, los soportes nuevos de los amortiguadores. Ahí vamos, vamos a montarlo todo, que lo quiero ver ya armado y empezar con el frente, que es lo que le va a cambiar la cara a este bicharraco. Así que nada, vamos para allá. Bueno, tuve que esta tuerca tornearla un poquito porque estos son los separadores que estoy usando de momento ahí en los tornillos. Y nada, qué brutal tener un torno y poder hacer este tipo de cosillas. Así que nada, seguimos.
Bueno chicos, ya tenemos este lado montado. Tengo que apretarlo todo, pero voy a montar ahora aquel lado todavía. Lo dejo caer, alineo y aprieto. Esto se está viendo. Miren esos brazos ahí, rótulas. Bueno, las rótulas se me quedaron un pelín largas, a ver cómo lo arreglo. O si no, alargo un poquito los brazos, ya veré. Vamos a ver qué hago. Pero, brutal. Me voy a montar al otro lado y ya se los enseño todo completo. Bueno chicos, ahora sí es verdad que ya tenemos listo el engendro, lo que es la parte gorda de la mecánica, ya está todo listo. Brazos de suspensión, amortiguadores, manguetas, de todo. La adaptación completa adelante ya está completamente lista. Si quisiéramos rodar, ya lo único que nos falta sería el separador de rueda trasero, separador adaptador. Porque bueno, estas llantas que le puse son de diferente patrón de agujeros que los que tenían el buggy. Y adelante lo que hice fue repasar los agujeros, ya lo vimos. Y atrás lo que voy a hacer es un separador adaptador para poder conectar esas llantas allí. Pero lo que es la parte delantera, pues nada, ya lo tenemos aquí listo. Ahora voy a terminar de sacar algunos detallitos, cambiarle los escapes. Voy a ponerle unos foquitos aquí adelante y le voy a hacer un par de tapitas, recolocar la batería. Y en fin, esos detallitos ya finales que son los preparativos ya para ir al evento de diciembre. Lo mismo con aquel y lo mismo con aquel. En el próximo vídeo vamos a estar viendo, va a ser un vídeo especial porque vamos a estar viendo cómo dejamos ya rematados, bueno, este está listo, pero cómo dejamos ya rematados estos dos proyectos que tengo tanto tiempo con ellos dándole caña y por fin van a salir de esa etapa en la que, bueno, ya dejan de ser la primera etapa. El año que viene nuestro principal objetivo es poder tener nuestro remolque. Él también, Dani también va a tener su remolque para podernos ir para los circuitos, probarlos, usarlos, ver dónde se pueden mejorar y bueno, pues nada, luego volver a casa, mejorarlos y seguir yendo a los circuitos. El año que viene, digo el año que viene porque ya estamos aquí en diciembre, o sea, y bueno, estoy con los preparativos para diciembre, pero o sea, esto si yo lo quisiera usar en diciembre y este también, ya los podríamos usar, los tres. Pero bueno, estamos con los preparativos de eso para ir a la exposición y conseguir el remolque. Y en cuanto tengamos eso, pues vamos a ir a todos los circuitos que podamos ir por aquí cerca en Galicia. Y si podemos ir a algunos más lejos, también iremos. Así que nada, si les está gustando este contenido, ya saben, suscríbanse, denle like. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.